Alito Moreno lleva su guerra contra el INE a Estados Unidos. ¿Hasta dónde va a llegar? Atención, porque lo que acaba de hacer Alejandro Moreno podría abrir un nuevo capítulo en su enfrentamiento contra Morena y contra las autoridades electorales mexicanas. Alito Moreno ya no está limitando esta batalla al territorio mexicano. Ahora decidió llevarla directamente a Estados Unidos. Sí, como lo escuchas. El presidente nacional del PRI informó que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra 3 integrantes del Instituto Nacional Electoral. Y esto ocurre después de una controversia que comenzó por publicaciones de Alito contra Morena, pero que ahora está escalando a un conflicto mucho mayor, porque Moreno sostiene que aquí ya no estamos hablando simplemente de una diferencia entre un político y una autoridad electoral. Él asegura que estamos hablando de libertad de expresión, habla de censura, habla de persecución contra la oposición y además advierte que Estados Unidos podría actuar si considera que existen violaciones graves. Pero atención, porque una cosa es lo que afirma Alejandro Moreno y otra muy diferente es lo que finalmente determinen las autoridades estadounidenses. Por ahora, lo confirmado es que Moreno presentó la denuncia. Eso no significa que Estados Unidos haya sancionado a los consejeros ni que haya aceptado las acusaciones del dirigente priista como hechos probados. Y hay algo todavía más importante. Alito asegura que Estados Unidos no será la única vía. Dice que quiere continuar ante organismos internacionales. Entonces la pregunta que hoy se está haciendo buena parte de la política mexicana es: ¿hasta dónde piensa llevar Alito Moreno esta guerra? Quédate hasta el final porque vamos a revisar qué ocurrió, quiénes están señalados, qué busca Alito en Estados Unidos y por qué esta batalla podría convertirse en uno de los enfrentamientos políticos más fuertes de cara a 2027. Y si te interesa seguir de cerca todo lo que está pasando entre Morena, el PRI, el INE y la oposición mexicana, suscríbete ahora mismo a Código País MX, porque aquí seguimos la noticia cuando está ocurriendo. Todo comenzó con una palabra. Para entender lo que acaba de pasar tenemos que regresar al origen del enfrentamiento. Alejandro Moreno lleva meses utilizando un discurso extremadamente duro contra Morena. El dirigente priista no solamente cuestiona las políticas del oficialismo, ha utilizado términos y acusaciones mucho más fuertes, y una de esas expresiones terminó provocando la intervención de las autoridades electorales. El conflicto se intensificó después de que se ordenara retirar publicaciones donde Moreno utilizaba el término narcopartido para referirse a Morena. Para Alito, esta decisión representa censura. Para las autoridades electorales, estamos ante una controversia que debe resolverse conforme a las normas electorales. Y ahí aparece el punto central de toda esta historia. ¿Dónde termina la libertad de expresión de un dirigente político y dónde comienza una posible infracción electoral? Porque Moreno decidió convertir precisamente esa pregunta en el corazón de su ofensiva. Ya no está discutiendo solamente si debía borrar o no determinada publicación. Está intentando elevar el conflicto a una cuestión de derechos políticos y libertad de expresión. Y para hacerlo decidió salir de México. Este lunes 10 de agosto se conoció el movimiento. Alejandro Moreno presentó una denuncia ante el Departamento de Estado estadounidense contra Arturo Castillo, Rita Bel López y Frida Denise Gómez, relacionados con la decisión que originó esta controversia. Y aquí la historia cambia completamente de dimensión, porque ya no estamos hablando de Alito publicando mensajes en redes sociales. Estamos hablando del presidente nacional de uno de los partidos históricos de México, intentando llevar una controversia con autoridades electorales mexicanas hasta Washington. El argumento de Moreno es contundente. Él considera que las acciones tomadas en su contra representan una afectación a su libertad de expresión, y además está intentando vincular el caso mexicano con mecanismos estadounidenses que pueden contemplar sanciones cuando se acreditan determinadas violaciones graves de derechos humanos o actos de corrupción. Algunos reportes sobre la denuncia mencionan específicamente el marco de la ley Global Magnitsky, pero mucho cuidado con este punto. Que Alito invoque ese marco jurídico no quiere decir que automáticamente vaya a aplicarse. Tampoco significa que exista ya una sanción. Lo que existe en este momento es una denuncia y una solicitud promovida por Moreno. Será responsabilidad de las instituciones correspondientes decidir qué tratamiento le dan, y esa diferencia es fundamental. Pero Alito hizo algo más. En la publicación con la que explicó su estrategia, mencionó un antecedente internacional.
El caso del juez brasileño Alexandre de Moraes. Moreno recordó las medidas adoptadas por Estados Unidos contra el magistrado brasileño en 2025 y utilizó ese episodio para sostener que Washington dispone de herramientas para responder frente a conductas que considere graves. Es decir, el mensaje político que está intentando transmitir es bastante claro. Esto ya ocurrió antes y Estados Unidos tiene mecanismos para intervenir mediante sanciones. Pero nuevamente hay que hacer una diferencia. El caso brasileño tiene circunstancias jurídicas y políticas propias. No se puede asumir automáticamente que una denuncia relacionada con integrantes del INE mexicano tendrá el mismo resultado. Y justamente ahí está una de las grandes incógnitas de esta historia. ¿Washington considerará que existe materia suficiente para actuar? ¿Simplemente recibirá la denuncia? ¿Habrá algún tipo de investigación? ¿O el movimiento tendrá principalmente un efecto político dentro de México? Todavía no lo sabemos. Pero para Alejandro Moreno, el solo hecho de internacionalizar el conflicto ya genera presión política. Y entonces llegó el mensaje más duro. En la publicación difundida por Moreno, el dirigente priista aseguró que defenderá la libertad de expresión y que utilizará vías legales e internacionales. También afirmó que continuará defendiendo sus posiciones políticas. Y cerró con una frase que prácticamente funciona como una advertencia. Van a caer, tiempo al tiempo. Es difícil interpretar esto como una simple inconformidad administrativa. Alito está construyendo deliberadamente una narrativa de confrontación. Se presenta como un dirigente opositor que asegura estar siendo censurado. Y coloca al INE en un lugar particularmente incómodo, porque durante años el PRI y otros partidos opositores defendieron al Instituto Nacional Electoral frente a los ataques que consideraban provenientes del oficialismo. Ahora es precisamente el presidente del PRI quien acusa al órgano electoral de actuar en beneficio del gobierno. Moreno escribió incluso que, desde su perspectiva, México tiene un órgano electoral sometido y al servicio del gobierno. Esa es una acusación política de Alito, no un hecho establecido, pero muestra hasta dónde llegó el deterioro de su relación con el INE. Y aquí necesitamos detenernos. Porque para entender la magnitud del enfrentamiento hay que separar dos cosas. Primero están las medidas adoptadas por las autoridades electorales. Y después está la interpretación política que hace Moreno de esas medidas. Alito sostiene que se está censurando a un opositor. El conflicto se relaciona con publicaciones contra Morena que las autoridades ordenaron retirar. Pero Moreno va muchísimo más allá. Su argumento es que impedirle utilizar determinadas expresiones significa limitar el debate político. Y aquí aparece una discusión que seguramente continuará creciendo. ¿Una autoridad electoral está censurando cuando ordena retirar una expresión? ¿O simplemente está aplicando las normas que considera correspondientes? Eso deberá seguir resolviéndose institucionalmente. De hecho, el propio Moreno señaló que impugnaron la decisión ante la Sala Superior. Por lo tanto, la batalla no solamente está ocurriendo fuera de México, también continúa dentro del sistema jurídico mexicano. Pero ahora viene otra parte importante. Estados Unidos aparentemente es solamente el comienzo. En su mensaje, Moreno afirmó que presentarán denuncias ante otros organismos internacionales, mencionando a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, Alito pretende construir un frente internacional. Y esto tampoco surge de la nada. En agosto de 2025, Moreno ya había llevado denuncias políticas ante la OEA, donde expresó preocupaciones sobre el rumbo institucional de México. Por eso lo que estamos viendo ahora parece ser una continuación, mucho más enfocada en el conflicto con el INE, de una estrategia que el dirigente priista viene desarrollando desde hace tiempo, internacionalizar sus denuncias contra el gobierno mexicano. Y esto puede tener dos lecturas. Sus simpatizantes probablemente dirán, está utilizando todos los mecanismos disponibles para defender a la oposición. Sus críticos probablemente responderán, está intentando convertir una disputa política interna en un conflicto internacional, y precisamente por eso este movimiento va a generar polémica. Ahora miremos el panorama más grande. Porque si observamos a Alejandro Moreno durante los últimos meses, encontramos algo interesante. Su estrategia política parece haberse vuelto cada vez más confrontativa. Ya no intenta presentarse simplemente como presidente del PRI. Intenta posicionarse como uno de los principales adversarios políticos de Morena, y sus discursos lo demuestran. Después de las elecciones locales de Coahuila de junio, Moreno celebró que el PRI obtuvo las 16 diputaciones locales en disputa y utilizó nuevamente fuertes acusaciones contra Morena. También aseguró que su partido pretende proyectarse hacia las elecciones de 2027. Un mes después, asumió nuevamente la presidencia de la COPPAL para el periodo 2000.
26-2030, plataforma desde la que prometió defender democracia, libertad y Estado de Derecho en América Latina. Entonces juntemos las piezas. Primero, victorias que el PRI intenta utilizar para demostrar que todavía puede competir. Segundo, un discurso cada vez más frontal contra Morena. Tercero, una plataforma política latinoamericana. Y ahora cuarto, una denuncia contra integrantes del INE ante Estados Unidos. Esto ya empieza a parecer una estrategia política definida. Y detrás de toda esta pelea aparece una fecha, 2027. México volverá a vivir una elección importantísima. Se renovará la Cámara de Diputados y habrá múltiples elecciones locales. Alito ya está hablando abiertamente de 2027. En mayo aseguró que el futuro político del país estaría en juego en esas elecciones y afirmó que el PRI enfrentaría al gobierno de Morena. Por eso sería un error analizar esta denuncia solamente como un problema jurídico. También tiene una dimensión electoral. El PRI necesita reconstruir una identidad política, necesita recuperar electores, necesita diferenciarse de Morena y, sobre todo, necesita convencer a una parte de los mexicanos de que todavía puede funcionar como una oposición competitiva. Alito parece haber elegido una estrategia, confrontación total. Y aquí viene probablemente la pregunta más importante de todo el video. ¿Esta estrategia realmente beneficia al PRI? Porque una cosa es generar titulares, y otra muy distinta es recuperar votos. Alejandro Moreno consigue atención cada vez que confronta a Morena. Sus declaraciones generan videos, generan respuestas, generan discusiones. Y ahora consiguió algo todavía mayor: poner su enfrentamiento con el INE en medios nacionales al presentar una denuncia en Estados Unidos. Pero el desafío del PRI es mucho más profundo. Para volver a crecer necesita convencer a ciudadanos que abandonaron al partido. Necesita competir contra Morena. Necesita competir contra otras opciones opositoras y necesita demostrar que su proyecto político va más allá de la figura de Alejandro Moreno. Por eso 2027 será una prueba decisiva. La estrategia también tiene riesgos, porque cuanto más eleva el tono, más expectativas genera. Si anuncias que vas a Estados Unidos, si mencionas posibles sanciones, si hablas de organismos internacionales, si dices que vas a acudir ante la ONU, la OEA y el sistema interamericano, entonces tus seguidores van a esperar resultados. Y ahí estará la verdadera prueba. ¿Qué ocurre después de presentar estas denuncias? ¿Alguna institución internacional decide avanzar? ¿Estados Unidos responde? ¿La Sala Superior modifica la decisión? ¿O todo queda principalmente en el terreno político? Eso es lo que tendremos que seguir durante las próximas semanas. Porque presentar una denuncia genera titulares. Conseguir una resolución favorable es otra historia. Morena también enfrenta un dilema. Cada vez que responde a Alejandro Moreno puede amplificar su mensaje. Pero si no responde, el dirigente priista puede instalar su narrativa sin una contestación política equivalente. La propia presidenta Claudia Sheinbaum había respaldado públicamente la decisión electoral que impedía a Moreno utilizar determinadas expresiones contra Morena, y eso contribuyó a elevar todavía más la confrontación. Ahora Alito utiliza precisamente esa controversia para argumentar que existe una ofensiva contra la libertad de expresión. De nuevo, eso es la interpretación de Alejandro Moreno. No debemos presentarlo como un hecho demostrado, pero políticamente es una narrativa muy poderosa, porque la palabra censura inmediatamente transforma el debate. Ya no se discute únicamente qué dijo Alito, se empieza a discutir si tenía derecho a decirlo. Y ese es exactamente el terreno en el que el dirigente priista parece querer llevar esta batalla. Hay además una paradoja enorme. Durante años, buena parte de la oposición mexicana salió a defender al INE. El instituto se convirtió para sectores opositores en símbolo de autonomía electoral. ¿Y qué tenemos ahora? Al presidente del PRI denunciando a integrantes del INE en Estados Unidos. Esto demuestra hasta qué punto se están modificando las alianzas y los conflictos de la política mexicana. Hoy una institución puede ser defendida por un partido frente al gobierno. Y mañana ese mismo partido puede acusarla de actuar contra él. Y por eso este caso trasciende incluso a Alejandro Moreno. Plantea una pregunta mucho mayor. ¿Cuál debe ser el límite de una autoridad electoral frente a las expresiones de los políticos? Ese debate probablemente continuará independientemente de lo que suceda con Alito. Ahora observemos otra cuestión. Alito entendió algo fundamental de la política actual. La visibilidad importa, y muchísimo. Cada confrontación con Morena lo coloca nuevamente en el centro de la conversación. Pero atención, ser el opositor que más ruido genera no significa necesariamente ser el opositor con mayor respaldo electoral. Son dos cosas completamente diferentes, y ahí está el desafío. Alito necesita transformar atención mediática en apoyo político. Si consigue hacerlo, el PRI podría llegar a 2027 con una narrativa mucho más agresiva.
Si no lo consigue, esta estrategia podría producir titulares sin traducirse en votos. Por eso las próximas elecciones serán el verdadero termómetro. A partir de este momento hay varias cosas que tenemos que observar. Primero, ¿qué ocurre con la impugnación en México? Segundo, si existe alguna reacción oficial desde Estados Unidos respecto de la denuncia. Tercero, si Moreno efectivamente presenta nuevas acciones ante la ONU, la OEA o instancias interamericanas. Cuarto, ¿cómo responde el INE? Y quinto, ¿cómo responde Morena? Porque cualquiera de esos movimientos puede volver a escalar el conflicto. Y si algo ha demostrado Alejandro Moreno durante los últimos meses es que no parece dispuesto a bajar el tono. Al contrario, cada nuevo enfrentamiento parece elevarlo. Y finalmente llegamos al corazón de esta historia. Esto ya no se trata solamente de una publicación eliminada, tampoco solamente de 3 integrantes del INE. Estamos viendo una batalla por el relato político rumbo a 2027. Alito quiere instalar una idea, que él y el PRI están enfrentando a un gobierno poderoso y que incluso las instituciones que deberían actuar de manera independiente estarían tomando decisiones perjudiciales para la oposición. Morena tendrá una lectura completamente distinta, y las instituciones deberán defender jurídicamente sus decisiones. Pero serán los ciudadanos quienes terminen evaluando políticamente todo esto. Porque una denuncia puede presentarse, una declaración puede hacerse viral, una pelea puede dominar los titulares durante varios días. Pero finalmente la pregunta será, ¿quién logra convencer a los mexicanos? Alejandro Moreno acaba de subir nuevamente la apuesta. Primero confrontó directamente a Morena, después desafió públicamente las decisiones tomadas en su contra. Ahora llevó el conflicto hasta Estados Unidos y asegura que esto no termina ahí. Habla de ONU, habla de OEA. Habla del sistema interamericano, habla de libertad de expresión y promete continuar. Pero todavía falta conocer la parte más importante. ¿Qué consecuencias reales tendrán todas estas acciones? Porque presentar una denuncia es solamente el primer paso. Ahora habrá que ver si las instituciones internacionales responden. Y mientras eso ocurre, una cosa está clara. La guerra política entre Alejandro Moreno y Morena acaba de entrar en una nueva etapa. Y esta vez, la batalla salió de México. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Alejandro Moreno está haciendo bien al llevar el caso a instancias internacionales? ¿Consideras que realmente existe un problema de libertad de expresión? ¿O crees que Alito está utilizando este enfrentamiento como estrategia para fortalecer al PRI rumbo a 2027? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir todo lo que pase con Alito Moreno, Morena, Claudia Sheinbaum y el INE, suscríbete a Código País MX, activa las notificaciones y comparte este video, porque esto no terminó, esto apenas comienza.